Como veréis, hoy traigo un vídeo muy especial. Estoy acompañada de un montón de personas que viven en mi ciudad y espero que os guste mucho. Hola, ¿qué tal estáis? Yo soy Mar y estás en Español Arte. En el vídeo de hoy veremos la diversidad que tenemos en España. Quiero agradeceros a todas las personas que habéis venido hoy aquí, que a pesar del calor me estáis ayudando a grabar. Muchísimas gracias por estar hoy aquí presentes. Hola, soy Sara y me encanta cantar. Hola, soy Jess y me gusta comer. Hola, soy Guillem y me encanta viajar. Hola, soy Patri y toco la batería. Os iré comentando una serie de preguntas que espero que todos y todas podáis responder con la naturalidad de la que somos característicos los españoles y españolas, y así la gente al otro lado de la pantalla pueda ver la diversidad que tenemos entre la gente de España. Muchísimas gracias y vamos allá. Eso no se pregunta. Sí. Tengo 33 años recién cumpliditos. 33 años. 26 años. Yo 28 años. Pues yo ahora mismo estoy dedicándome a buscar un poco mi sitio en lo audiovisual. Yo soy técnico de igualdad en una entidad del tercer sector. Yo soy copy en una maravillosa agencia de Castellón. Y yo hasta ahora me había dedicado al mundo de la educación y ahora acabo de acabar integración social. Gatos. Gatos. Perros. Gatos. Con mi pareja y mis gatos. Con mi pareja desde hace un año, un poco más de un año y medio. Con mi pareja y mis gatos. Con mi pareja. Cervezas y tapas. Cervezas y tapas. Cervezas y tapas. No soy de cerveza, vinos y pinchos. Viajar e intentar estar el mayor tiempo posible en la playa. Escuchar música y tocar la batería. Me gusta mucho cantar y, bueno, en general todo lo que tiene que ver con el arte, pero desde hace poquito estoy aprendiendo a hacer acrobacias aéreas en telas. Escuchar música y jugar a videojuegos. Tengo misofonía en cuanto a la gente come con la boca abierta y les mataría. Una manía mía, que todo lo convierto en vicio. Una manía que no me gusta de los demás es cuando chasquean los dedos con las uñas y empiezan a hacer así, me da mucha tiricia. Uy, sí. Y una manía que no me gusta mía propia, que soy demasiado escrupuloso en situaciones que no debería. Yo una manía que en general, bueno, no es que no soporte, pero me pone muy nerviosa, es la gente que no sabe susurrar. Es que empiezan bajito, pero luego levantan la voz, lo gestiono mal. Y luego una mía, es una tontería, pero que cuando pongo una cosa con papel film, necesito que esté sin arruguitas. Todo como bien estiradito y es como si no me da un poco de toque. Me molesta mucho que hay veces que la gente es un poco torpe en situaciones en las que yo veo que no es necesario, entonces me molesta un poco eso. Y la manía que tengo yo es que soy un poco idiota con la gente torpe y soy poco tolerante a la gente torpe a veces, pero bueno, estoy tratándome. Es que lo mío puede ser muy aleatorio, puede darme por llorar por cualquier cosa random. Depende de cómo yo lo esté transmitiendo a mi cerebro esa sensación, pero puede ser cualquier cosa. Cuando un trabajo en equipo sale bien y se celebra. Puede ser una victoria de un equipo de cualquier deporte o puede ser simplemente que algo haya salido bien en tu vida y lo hayas hecho con otra persona, entonces lo celebras. No sé, una actuación musical que de repente te despierta esa emoción dentro de ti que no te esperabas, por ejemplo. Me pasa mucho cuando vuelvo a escuchar, por ejemplo, canciones. Especialmente me pasa mucho con canciones o con fotos de un momento pasado de hace tiempo que fue como muy especial y que de repente como que vuelve y la vuelvo a escuchar y me transporta mucho y es como que sale como la emoción. El cocido madrileño de mi madre. La tortilla de patata con cebolla y la fideuá. Yo creo que decir la paella sería como caer mucho en el cliché, así que el arroz al horno. Las croquetas, pero en concreto las que hace mi suegra son
brutales. De jamón. Y pollo, las dos cosas combinaditas. Mi madre las hace de cocina. Sí. Ese es el combo máximo, ese es el máximo. Pues se lo propondré. Encontrar un garbanzo dentro de la croqueta es lo mejor que te puede pasar en la vida. Pues un sueño que tuviese de pequeño era poder llegar a ser yo mismo y haberme representado en la imagen que tenía en el espejo, y lo he conseguido. Y un sueño que esté en camino, aunque pueda ser muy materialista, es poder tener mi propio coche. Yo siempre he querido trabajar en un sitio que me gustara y estuviera bien. De momento lo estoy, así que genial. Y por el otro lado, el sueño que tengo la espina de cumplir es tocar en el FIB. Tocar en el FIB. Coloretas. No es exactamente un sueño, pero conseguí convencer a mis amigos para hacer una fiesta de tartas, que cada uno preparase una tarta y que fuese solo un buffet de tartas preparadas por nosotros. Es un sueño de mierda. ¡Es un sueño guay! Y una de mis ilusiones sería poder dedicarme en concreto a trabajar con mujeres migrantes. El sueño que yo tenía desde pequeña es cumplir los 18 y hacerme todos los agujeros y tatuajes que yo quisiese, y lo hice el día siguiente. Y el de ahora es diseñar sonido para videojuegos y películas. No sé si lo habéis probado, pero reírte falsamente hasta que te ríes de verdad, eso causa la risa más incontrolable del mundo. A mí lo que más me gusta es reírme cuando alguien está encima de mi barriga, la cabeza. Le bota, es lo más gracioso del mundo. Algo que a mí me hace mucha gracia son los ataques de risa de cualquier persona cercana a mi familia, porque tiene una risa muy característica. Ya te ríes y se crea un círculo vicioso en el que acabamos riéndonos por nada en realidad, porque no sabemos de qué nos estamos riendo, pero pues se genera ese ataque de risa de 3 minutos que... O sea, algo que me hace reír mucho es reírme de mí mismo. Me parece muy sano reírse de una misma. Primero, por empezar de norte a sur, Jaizkibel, en el País Vasco, que es unos acantilados que se te pierde todo el cerebro ahí, te estás asomando porque es un acantilado gris, verde, el mar azul oscuro, es una pasada. Encima, si te gusta escalar y demás, es un paraje impresionante. Luego nos movemos un poco al este, en Mallorca, si te vas por todas las islas del sur, sí te vuelves loco con las calas que hay. Y por último, en realidad cualquier sitio de Andalucía. Para mí, Granada, por cómo se come, cómo se bebe, cómo es la gente, cómo es la arquitectura, es de principio a fin, desde los cimientos hasta el cielo, es una pasada. Yo diría Cadaqués, que está en la Costa Brava, en Girona, y en concreto está Cap de Creus, que es como se le consideraba o se le considera como el fin del mundo catalán. Y después, justo al otro lado, Finisterre. También después de hacer el Camino de Santiago, tuve la oportunidad de ir a Finisterre, y también como ese otro fin del mundo, con el mar en el horizonte, me pareció maravilloso. Una zona que me gusta mucho es Benasque y el valle de Benasque, Cerler, toda esta zona. Una zona de los Pirineos de Huesca que me llevaban desde que era peque, y pues anhelo siempre ir todos los veranos, y es una cosa que siempre solemos hacer en familia. A mí me gustó mucho Bilbao cuando fui, es lo típico, pero me pareció súper preciosa la ciudad. Fuengirola, en Málaga. Me parece guay. Y Mijas, perdón. Hoy hemos podido comprobar la diversidad de gustos, de experiencias, de sueños, de vivencias que hay entre los españoles y españolas. Lo que quizá no sabéis es que toda la gente que me rodea hoy pertenece al colectivo LGTBI, y han querido contar con naturalidad para visibilizar el que efectivamente cualquier vida es válida, cualquier opción es válida, y estamos aquí para compartirla. ¿Qué apareció en tu vida la chica de tus sueños? Pues bueno, estoy aquí porque creo que es importante que en este contexto del mes del orgullo y en general los tiempos que estamos viviendo, las personas trans nos visibilicemos en cualquier espacio y que podamos compartir pues vivencias que no tengan nada que ver con nuestra etiqueta de ser personas trans, y normalizar pues eso, que tenemos aficiones y vivencias y experiencias tan normales como la de cualquier otra, e igual de válidas, ¿no? Que merecen ser contadas y explicadas y vividas y celebradas.
Últimamente, con esto del coronavirus, decidí que no iba a decir que no a ningún plan, a no ser que fuese algo que me fuese a hacer daño directamente, activamente a mi cuerpo y a mi persona. Por lo tanto, aquí estoy. Bueno, yo simplemente por pasar un buen rato, contar un poco, pues eso, nuestras vidillas y nuestras cosas y normalizar un poco el tema. Y realmente no solo por este mes, sino para todo el año, porque es necesario que todo el año esté presente, que todo el mundo pueda hacer lo que quiera sin necesidad de que otros se molesten por a quién, pues eso, con quién vas, con quién dejas de ir, lo que piensas, lo que no piensas, con quién te acuestas o con quién te levantas. Cada uno es libre y creo que todos los días del año deberían serlo así. Y poder, como, no sé, pues conocer a personas que quizás han tenido experiencias similares a las mías o no, pero bueno, como poder compartir desde quién es cada uno, pues me parece muy guay. Y al final fue como, ¿y por qué no? Si a mí a lo mejor me ayudaría a verlo en la pantalla y ver que al otro lado hay personas que están compartiendo con naturalidad, pues yo también para adelante. Así que si os ha gustado el vídeo, por favor, darle a like, compartir vuestras experiencias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, cocodrilo! ¿No dejas nada a la improvisación? Yo, ¿qué va? Yo, ¿pero qué dices? Sí, ¿qué te pasa? ¿Estamos locas o qué? Perdón, es que tengo muchas dudas. Todo lo que tiene improvisar, porque no ponía eso, hombre. Hola, soy Patri y toco jazz clásico. Es mentira. Pero ha quedado muy erudita, ha quedado muy erudita. Si digo que me encanta cantar, parecerá que tenemos un grupo que es... No hago nada más. O sea, quiero decir, en mi vida. Pero es que, claro. No hago nada, no gusta nada. De hecho, aquí estoy y no quiero estar aquí. Esto no me pasa. No puedes copiar, no puedes copiar. Joder, sois súper concretos. En plan de... Venga. Estoy trabajándome en las cosas de la gente torpe. Convive con una. Quiero matar, estoy... Convives con una, cabrona. Eso era una indirecta guapísima, ¿no? O sea, algo que me hace reír mucho es reírme de mí mismo. O sea, no en plan yo sola en mi casa, jaja, de mí misma, pero... Frente al espejo, en plan, voy a hacer. Una mosca en la nariz. Joder, pero es que te está vacilando. ¿Acabas de cazar? No. ¿Te Reviéntala. imaginas? Es que he pensado que lo habías cogido y yo, qué crack. Porque habéis decidido estar hoy aquí. Pero entonces sí que podemos decir, es que yo... ¡Obligo a Mar! No, Repite la pregunta y así lo hilo. ¿Por qué estás hoy aquí? Me había prometido un sándwich. Tienes. Lo mío no es tan trascendental, yo simplemente porque... Me cago en la... Es que no es trascendental, lo siento. ¡Menuda mierda! Era un poco así, o sea, me refiero... La mía ha quedado mal. No, mierda, ¿qué he dicho ¿Quieres yo? volver a grabar No más? quiero, porque no voy a decir nada más importante. es la primera vez que vi esto en un vídeo así de YouTube. ¡Qué ilusión!